que permitiera observar estas estructuras tan pequeñas. Los virus más grandes van a tener el tamaño de las bacterias más pequeñas, o sea, ¿cuáles? Dana, Manuela, ¿cuáles son las bacterias más pequeñas? Carlos Javier, ¿cuáles son esas bacterias más pequeñas? ¿Quién recuerda? Los micoplasmas, que son los más pequeños, que son Tu de nombre, por algún, favor. Juan Carlos Benavides, son de algunas décimas de micra. Entonces miden el tamaño aproximado de los micoplasmas, van a ser 200 nanómetros. Ese es el tamaño del virus más grande. También no se pudo realizar en cuanto a la aplicación de los postulados de Koch el cultivo de estos organismos. Entonces no se podían observar, no se podían cultivar, pero sí cuando se inoculaban en animales de experimentación, estos desarrollaban la misma sintomatología del animal del cual se obtenía la muestra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la rabia, se inoculaba saliva de perros rabiosos en animales susceptibles a padecer de esta infección y ellos desarrollaban la misma sintomatología. Por lo tanto, Luis Pasteur y las personas que trabajaron en esa época con estos organismos no lograron identificarlo. Por lo tanto, ellos pensaban que eran unos agentes patógenos mucho más pequeños que las bacterias. Se realizaron filtraciones o filtrados en filtros con poros muy pequeños, filtros de porcelana, en la cual permanecían retenidas bacterias, ¿sí? Las bacterias, incluso las más pequeñas, pero aún así la sustancia que se obtenía de este filtrado continuaba causando patología en animales susceptibles a dichas infecciones con las que se realizaban los experimentos. Por lo tanto, pues se pensaban que eran sustancias venenosas o sustancias tóxicas. A partir de este supuesto que ellos lanzaron, ¿sí? Entonces se dio el nombre a estos agentes tan pequeños, tan microscópicos o submicroscópicos con el nombre de virus. Los trabajos que se realizaron a partir de extractos obtenidos de savia de plantas como el tabaco para identificar cuál era el microorganismo que causaba esa patología que se identificaba en las hojas con diferentes tonos, a eso se le dio el nombre de mosaico, y esa savia al filtrarla pues tampoco se identificó ningún microorganismo. Lo mismo cuando se realizaron estudios a partir de la fiebre aftosa. Entonces, la palabra virus viene del latín virus, que significa toxina o veneno, ¿sí? Es una sustancia infecciosa que únicamente se transmite o se replica para multiplicarse dentro de una célula viva. Ya puede ser una bacteria o podemos estar hablando en el caso de las células eucariotas, las plantas y las células animales, ¿sí? Incluido el ser humano. Sobre el origen de los virus, pues existen tres teorías que son pues de las más aceptadas en la comunidad científica, pero como teorías como tal, su misma palabra pues lo dice, no se pueden decir a ciencia cierta cuál de estas es en realidad la que explica verdaderamente o más completamente el origen de los virus, ¿sí? Entonces tenemos la teoría del origen celular, la cual explica que algunas partes o fragmentos de ácidos nucleicos, ya sea de DNA o de RNA, de ARN, ¿sí? Entonces van a ser las que escaparon de algunas células superiores y se recubrieron de proteínas. Entonces, estas van a ser las que se constituyeron con el nombre de los virus en sus diferentes formas, como lo vamos a ver, estructurales, como lo vamos a ver más adelante. La segunda teoría es la teoría de la regresión, en la cual se piensa que algunas partículas que se originaron
o que escaparon de algunas células, permanecieron en el exterior de estas células, pero que para replicarse necesitan obligatoriamente, de manera parásita, volver a ingresar dentro de estas células superiores para poderse multiplicar. Y la tercera teoría es la teoría evolutiva o de la evolución, en la cual se explica que partículas muy complejas, ¿sí? Conformadas únicamente por una cubierta proteínica, la cual va a proteger un ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, de una o de doble cadena, van a ser las que aparecieron junto o al mismo tiempo que otros organismos, que los demás organismos aparecieron en la Tierra. ¿Sí? ¿Cuáles organismos? Pues hace referencia a los organismos bacterianos anóxicos. ¿Sí? Los antecesores de estos organismos virales se piensa que pueden ser de tres clases, que pueden ser los transposones, que son cadenas cortas de aminoácidos, ¿sí? Y que estas cadenas cortas pues van a ser las que estén, que escaparon, no se volvieron a ensamblar en ninguna parte de la cadena de ADN, sino que se quedaron libres y con el tiempo pues estas se recubren de proteínas para no ser desintegradas por agentes externos o del ambiente. Puede ser también los viroides, que son simples secuencias de moléculas circulares de material genético, ya sea ADN o ARN, o los conocidos como los provirus, que son igual fragmentos de DNA capaces de ir de una célula hacia otra, los cuales pues van a transmitir la información que en ellos esté codificada. Las características entonces estructurales y fisiológicas de estas moléculas que no son consideradas por la mayoría de los científicos como organismos vivos, ¿sí? Sino que simplemente son secuencias de ácidos nucleicos que pueden transmitir una información, ¿sí? Entonces, estos organismos virales pues se conocen como necesariamente parásitos de células eucariotas y procariotas. En el exterior, cuando no están replicándose dentro de una célula o que no se encuentran de manera lisogénica dentro de una célula, van a recibir el nombre de viriones, diferente a viroides, ojo, viriones o partículas virales. Hacen parte de un grupo que se ha denominado el grupo acarionte, o sea, sin núcleo, y que a pesar de que contienen una información genética, ¿sí? en su secuencia de ácido nucleico que presenten, entonces esta secuencia no va a ser considerada como núcleo, ¿sí? O como nucleoide en el caso de las bacterias. ¿Por qué? Porque no va a estar recubierto de membrana y además estos organismos virales hacen parte de los moléculas, ¿sí? Moléculas complejas que se salen del dogma central de la biología molecular, ¿sí? En la biología molecular vamos a conocer que el ADN siempre va a ser de doble cadena. En los virus vamos a encontrar virus que presentan como material genómico ADN de una sola cadena. En el dogma central se habla de que el ARN se presenta solo en una cadena sencilla, pero vamos a encontrar en los virus de manera excepcional que presentan secuencias de doble cadena, ¿sí? Entonces, o que vamos a encontrar algo muy importante es que algunos virus, siendo inicialmente de secuencia ARN de cadena sencilla, presentan o producen, sintetizan dentro de su código una enzima capaz de hacer transformar, ¿sí? ese ARN en una secuencia doble de AD. Entonces, que van a ser los virus que producen la transcriptasa inversa. El tamaño promedio de los virus, entonces, va a ser de 15 a 250 nanómetros. ¿Sí? Entonces, van a ser unos organismos submicroscópicos que los podemos observar únicamente
con la ayuda del microscopio electrónico. Contienen un solo ácido. Esa es otra parte que no está contemplada en el dogma central de la biología molecular. ¿Sí? Siempre las células, ya, incluso las bacterias, que son un poco menos complejas en cuanto a su estructura, van a presentar siempre en el nucleoide ADN de doble cadena. Y a partir de este se forman secuencias de cadena sencilla transcritas, que son el ARN mensajero, por ejemplo, o el ARN de transferencia. Entonces, siempre van a ser de una sola secuencia. Y vamos a encontrar estos dos tipos de ácido nucleico. En cambio, en los virus vamos a encontrar un solo tipo de ácido nucleico. Doctora, También carece, ¿sí? qué pena, una pregunta. Eh, ¿Puede ser, por ejemplo, el virus, o sea, como más de carácter de transmisión, ya sea de ADN o ARN? O sea, ¿cuál como contagiaría más ahí o tienen la misma capacidad? Tienen la misma capacidad, es solo que, como vamos a ver más adelante, los que se replican más rápidamente pues van a ser los virus ARN de sentido positivo. Luego van a seguir los virus ARN de sentido negativo, en cuanto a que ellos no hacen ciclo nuclear, ¿sí? Y no tienen que transformar su ácido nucleico a una secuencia de ADN. Entonces, ellos llegan y directamente van a ser transcritos, ¿sí? O traducidos mejor en los ribosomas. Entonces, pero el poder de virulencia depende, por una parte, la carga viral que ingrese en el organismo, ¿sí? Si hay una gran cantidad de virus que están ingresando, pues el periodo de latencia en cuanto se manifiesten o se presenten los síntomas, pues va a ser mucho más rápido. Y lo otro es dependiendo del sistema inmunológico del paciente, pero esa tiene que ver con la susceptibilidad de las personas, ¿sí? O de los animales, o de las plantas, o de las bacterias. Y otro punto muy importante que deben tener en cuenta es que los virus tienen unas células blanco en las cuales ellos se pueden replicar. No se van a replicar en cualquier parte o en cualquier tipo de célula siendo el mismo organismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el virus del VIH, que la persona haya sido arañada o mordida por un animal infectado con este virus, en la pierna, por ejemplo, en ese sitio no se va a desarrollar la rabia, no se va a desarrollar o no se va a replicar el virus como tal. Él tiene que dirigirse hacia las células blanco que son en el sistema nervioso central. Entonces, la capacidad de infectividad no es que sean más infectivos los ADN de doble cadena o de cadena sencilla o los ARN, no, cada uno son muy infectivos dependiendo del momento, la carga y las condiciones de la persona, pues en nuestro caso, susceptibles a desarrollar la infección. Pero igual tienen el mismo poder. Carecen de enzimas del metabolismo energético, o sea que no van a tener una fuente propia de energía. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque no tienen organelos, profe. ¿Qué organelo específicamente? Mitocondrias. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Oscar Narváez. Listo. Pero tampoco tienen citoplasma como tal, entonces tampoco pueden hacer el proceso metabólico. Es el más arcaico, ¿no? El de las bacterias, el de fermentación, ni ninguno de los otros. Porque en la bacteria Sí. están las enzimas de la oxidación, de la respiración oxidativa. Ajá. ¿Dónde lo realizan? Estaría en la mitocondria, pero en el citoplasma también hay algunos pasos de metabolismo para conseguir energía, que la tienen la mayoría de organismos y sobre todo las bacterias. Ajá. ¿Dónde? ¿En qué parte de la bacteria, ya que las mencionas, se realiza esa parte? Básicamente. ¿No es en el citoplasma como tal? ¿O hay No. algún sitio específico? No, En entonces... la membrana. En no. la membrana celular. Ahí es donde se realiza el proceso, ¿sí? Entonces, claro, tiene que ver el citoplasma porque ese va a ser como las veces de la parte de la matriz mitocondrial, ¿cierto? Porque Pero pues hacia esa parte se realiza el bombeo de los protones, pero básicamente, ¿dónde están esas proteínas? En la membrana de las celular bacteriana.
¿sí? Y al realizarse, por ejemplo, la glucólisis, ¿esa requiere también de la membrana? Porque la La glucólisis no, glucólisis esa sí se produce, realiza en citoplasma, ¿no? sí Por produce ejemplo. energía, aunque en pequeñas cantidades también. Ajá, pero ya básicamente más cantidad de energía en forma de ATP lo van a realizar por bombeo de protones utilizando la membrana, ¿sí? Ahí se encuentran las proteínas. Y los demás procesos, sí, pues ya los van a realizar así específicamente en citoplasma. ¿Listo? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Benavides. Benavides. Ah, muy bien, Juan Carlos. Bueno, tampoco tienen Entonces, si no tienen mitocondrias, no tienen citoplasma, estos organismos vamos a ver que son los más simples, ¿sí? Entonces, por eso no tienen ribosomas, no tienen retículo endoplasmático, no van a presentar aparato de Golgi, bueno, etcétera. Entonces, es mejor para no dejar de mencionar qué es lo que no tienen, mencionar lo que sí tienen, ¿sí? Entonces, están conformados únicamente por un ácido nucleico, el cual va a estar protegido dentro de una cápside de proteínas, monómeros de proteínas, que van a dar la estructura externa y protectora al virus, ¿sí? Y algunos vamos a encontrar que presentan algunas formas complejas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, aquí en esta imagen, esta estructura de unos fagos o bacteriófagos que son propios de las bacterias y que son muchas veces en trabajos de genética utilizados como vectores para introducir partes de proteínas para la producción, por ejemplo, de la insulina, ¿sí? Entonces, esto es lo que se necesita, estos virus. Son virus, como les menciono, un poco más complejos porque ya presentan otras estructuras adicionales. Y también hacen parte de virus complejos aquellos que al salir de la célula donde se replicaron, se recubren de la membrana de dicha célula. Entonces van a tener o se van a conocer como virus con envoltura, ¿sí? Bueno, entonces eso es básicamente la estructura de los virus. Entonces vamos a mirar cómo aquí tenemos el virus bala o el virus de la rabia, ¿sí? Es porque tiene esta forma muy característica, muy similar a una bala. Tenemos un virus pequeño que es el virus del sarampión. Los bacteriófagos, en cuanto a los bacteriófagos, podemos encontrar que algunos pueden presentar modificaciones. Pues este es uno de los más completos aquí en este esquema, pero algunos vamos a encontrar que presentan únicamente la cápside y adherida a la cápside las fimbrias o patas, ¿sí? Con las cuales se desplaza. Algunos otros vamos a encontrar que se encuentra la cápside y el cuello contráctil. Entonces vamos a ver algunas variaciones. No todos exactamente van a tener esta estructura. Y al igual que aquellos que parasitan células vegetales y células animales, pues en las bacterias también vamos a tener que son específicos de ciertas cepas bacterianas. Entonces vamos a tener los virus que son propios o que son fagos de la Escherichia coli, de las Klebsielas, ¿sí? Y no van a poderse replicar en otro tipo de géneros bacterianos. Aquí tenemos la estructura del herpes virus. Ustedes pueden mirar que si bien se mira cómo este virus es de una forma o de una morfología globular o redondeada, la estructura que en realidad microscópicamente conforma a ese virus son caras triangulares, ¿sí? Entonces aquí miramos estas caras triangulares. Y si ustedes leen cuando estén preparando su parcial, van a encontrar que esta estructura con caras triangulares es la forma más perfecta con la cual el virus gasta menos energía, le sirve mejor para el desplazamiento, es la forma perfecta para que se conserve ese ácido nucleico dentro de esta estructura, ¿sí? No se puede pensar en que la estructura, estas caras pudiesen llegar a ser cuadrados o hexágonos o alguna otra forma, ¿no? La forma más Profe, perfecta, sí, dime.
es esta de caras triangulares. Sí, dime. Una preguntita. La forma de los virus es muy dependiente de que, o sea, la membrana de los virus es rígida, quiere decir que no tendría colesterol. No, no. Los virus para nada tienen colesterol y no vamos a hablar de membrana, ¿sí? Entonces pasemos a la siguiente. Perdón, la cápsula. Ajá. La cápside, sí, ojo, la cápside. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar estos tipos en cuanto a la morfología viral. Vamos a encontrar los virus, la forma básica de algunos virus va a ser en forma de icosaedros, ¿sí? Que están formados por esas caras triangulares que acabo de indicarles, pero al ser observados en el microscopio pareciera que fueran redondeados o esféricos, ¿sí? O globulares. Pero ya al observar detenidamente, lo que vamos a observar son todas estas caras triangulares. ¿Sí? Vamos a ver cuántas caras triangulares tienen. Estas están conformadas únicamente por monómeros de proteínas, ¿sí? No van a tener fosfolípidos, no van a tener esteroles o colesterol, como mencionas, compañero. No, solo monómeros de proteínas, capsómeros, cada una de esas tapitas, podemos decirlo, de caras mejor triangulares, van a ser capsómeros de proteínas formadas por monómeros de proteínas, ¿sí? Y la otra forma que vamos a encontrar de los virus es una forma alargada, así. Aquí vemos cómo está enrollado el ácido nucleico, pero ese ácido nucleico no puede quedar solo, porque si solo fuera ácido nucleico, entonces vamos a estar refiriéndonos ¿a qué? A los viroides. La diferencia con los viroides, ojo, la diferencia con los viroides es que los viroides son circulares, o sea, no van a estar aquí suelto este extremo con este otro, van a estar unidos. Entonces, eso es un viroide, solo ácido nucleico, secuencias muy cortas de RNA. En cambio, en los virus vamos a tener secuencias lineales, ¿sí? Del material del ácido nucleico, ADN o ARN. Y siempre van a estar recubiertas, ojo, siempre van a estar recubiertas por proteína. Entonces, ¿qué son los priones? ¿Qué son los viroides? Deben consultarlo, por favor, ¿sí? Para el parcial. ¿Qué son viroides? ¿Qué son priones? ¿Qué es un virión? Por ejemplo, si les pregunto en el parcial. ¿Qué es un virión? Es una pregunta muy sencilla. Y acabo de explicarla en la anterior diapositiva. El viroide es un No, el fragmento. virión. El virión, sí. Es un fragmento de ARN que está circular, que se No, encuentra fuera de la célula, ese ¿no? es viroide, por eso, entonces no vayan a confundir esos dos términos. Virión, con N, virión, es un virus, pero libre, fuera de una célula en la cual se puedan replicar, ¿sí? O es una partícula viral. Entonces, antes de que ingrese en la célula, se conoce como virión o partícula viral. Viroide es lo que me estás diciendo tú, viroide con D, ¿sí? Viroide, ese sí es una secuencia de ARN corta de manera circular. Ese es el que es circular. ¿Listo? ¿Y qué es un prión? Ese sí me lo sé. El prión es una proteína que cambia su estructura secundaria, ¿no? Que en vez de tener Ajá. hélices tiene láminas beta o al contrario, Ajá. Entonces, ¿qué es una qué? una No te proteína. una proteína. Muy bien. Correcto. Entonces, estas son las formas que vamos a tener en los virus. En la forma icosaédrica, una forma helicoidal alargada. Ejemplo de este, pues, por ser alargado, lo vamos a ver, es el virus del mosaico del tabaco. Y podemos tener estas dos formas básicas, ¿sí? Pero que puedan estar recubiertas por una envoltura. Por lo general, esa envoltura se produce a partir de células animales, ¿sí? Que no presentan pared, entonces virus que al salir de la célula se van a recubrir con esa membrana
celular de la célula que parasitaron. Entonces, si es un virus icosaédrico, pues igual se lo va a observar mucho más esférico con el microscopio electrónico. Si es un virus helicoidal y está recubierto con esa envoltura, miren que igual se lo va a observar de una manera circular o globular o redondeado. ¿Por qué? Porque ese virus no se va a mantener en forma alargada, ¿sí? Sino que allá adentro se va a enrollar. Entonces, no siempre porque lo vean redondeado, al quitarle la membrana, ¿sí? Con algún proceso químico, pues el virus va a presentar su forma helicoidal. Y tenemos también los virus más complejos, que ya son los virus, bueno, más adelante los vemos, los virus, los fagos, ¿sí? Los bacteriófagos, aquellos que reciben ese nombre de bacteriófago, es porque cuando se adiciona una sustancia, y eso desde los primeros experimentos que realizaron en el establecimiento de la microbiología como ciencia, se observaba que al adicionar soluciones que contenían esas sustancias venenosas, algunas de estas destruían los cultivos bacterianos. Entonces, de ahí viene el nombre de bacteriófago, porque se pensaba que esas sustancias se comían las bacterias, ¿sí? Entonces, ahora de manera abreviada se los conoce como fagos simplemente. En esta diapositiva nosotros podemos mirar, ¿sí? En la parte que dijo que los virus cuando salían de la célula y se rodeaban de esta, ahora en la parte inmunológica que no sean detectados y que puedan proliferar más en su parte invasiva y parasitaria, por decirlo así. Claro, eso es lo que sucede. Entonces, si la célula observa que hay proteínas muy similares a las que se presentan en sus células, pues no se van a desarrollar anticuerpos contra ellos mismos, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, por ejemplo, con el virus de VIH, ¿sí? Entonces, hay mucha similitud. Incluso podemos ver que el virus del VIH, ¿qué es lo que hace? Se introduce dentro de células, de las células blancas, y por eso cuando hay contacto con secreciones que contienen estos leucocitos infectados, ellos directamente se adhieren membrana con membrana a otros y es así como se transfiere fácilmente el virus. No es detectado, ¿sí? Bueno, aquí en esta diapositiva nosotros podemos mirar cómo los virus icosaédricos están conformados por o son un poliedro de 20 caras triangulares, ¿sí? Pero si nosotros los observamos detenidamente, podemos alcanzar a observar esa conformación de esas caras triangulares, ¿sí? Entonces, 20 caras triangulares van a presentar, o corresponden aquí a 30 aristas, que son los lados, 30 aristas y 12 vértices. Entonces, ejemplos de estos virus icosaédricos o en forma de icosaedro, pues vamos a tener los adenovirus, vamos a tener el grupo de los Reoviridae, vamos a tener el grupo de los del virus del papiloma viridae, vamos a tener acá los adenovirus y también aquí tenemos un fago de una bacteria en el cual, como les explicaba, a veces se presenta solo la cabeza, ¿sí? Sin llegar a presentar el complemento de la estructura. ¿Cuál es el complemento de la estructura? Entonces, miren, en ese fago únicamente vamos a encontrar esta cabeza icosaédrica. En ese caso, pues no quiere decir que todos los bacteriófagos deben presentar esta estructura compleja. Entonces lo podemos encontrar. Lo que sí no debe faltar, ojo, para el parcial, lo que sí no debe faltar en un fago es esta estructura. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que no debe faltar esa estructura? Entonces, como en este caso, miren, aquí le faltaría el cuello, la vaina retráctil, las fimbrias o las patas, las espículas. ¿Por qué no debe faltar? O esta es la parte indispensable en un fago. José Miguel Enríquez, ¿por qué será? Muy sencilla esa pregunta. ¿Por qué será que no debe
faltar esa parte. Y son Profe, y son Porque esa parte es la que protege el material genético. Si no hay cápside, sería degradado rápidamente o eliminado el virus. No tendría medio de protección. claro, no, sí, esa es la parte de las proteínas que protege al ácido nucleico, ¿sí? Que lleva. Y pues un virus básicamente lo que es esto, ácido nucleico y proteínas que lo recubren o la cápside. Bueno, los virus helicoidales son virus de una apariencia alargada, ¿sí? Elongada, mírenlos aquí. Vamos a mirar que dentro de este tubo hueco, lo único que hay va a ser, el ácido nucleico que va a estar enrollado. Además, algunos virus o la mayoría de virus sintetizan las proteínas necesarias para poderse replicar dentro de las células. Entonces, eso también, esas enzimas van a ir aquí dentro, ¿sí? Pero como estructura básica, lo que va a conformar a estos virus también alargados o helicoidales va a ser el ácido nucleico, los monómeros, mire, cada uno de estos es un monómero, cada una de estas esferas que se han esquematizado aquí, pues son monómeros de proteínas, las cuales en unión pues van a recibir el nombre de capsómeros. Y el conjunto total de esta estructura es la que recibe el nombre de cápside. ¿Sí les queda claro? Lo mismo en los virus icosaédricos. Entonces, ejemplo de estos virus alargados o helicoidales, pues vamos a tener el virus bala o el virus de la rabia, que tiene una forma, una apariencia pues sí alargada, pero va a tener un extremo redondeado y otro extremo recto, ¿sí? Y aquí tenemos cómo se aprecia una amplitud mucho más grande los capsómeros, mírelo aquí, todo lo que son los capsómeros que conforman el virus del mosaico del tabaco. Y aquí tenemos, ay, bueno, aquí me quedó un minutico. Aquí tenemos la estructura de un fago o de un bacteriófago. Entonces vamos a tener la cabeza, ¿sí? La cápside, con una estructura icosaédrica, la cual va a contener el material genético. Ojo, en los virus bacterianos, por lo general, la mayoría o todos van a ser conformados por un ácido nucleico de DNA, ¿sí? Igual, la cápside va a ser de proteínas, va a presentar un cuello, esa cápside, el cual va a estar unida a una vaina contráctil, ¿sí? Esta estructura va a permitir que este material genómico que contiene se comprima aquí esta vaina contráctil e inyecte el material genético. De tal forma que entonces miramos aquí esta otra imagen, esta cabeza al contraerse inyecta el material genético o el ácido nucleico al interior de la bacteria. ¿Cómo lo hace? Pues va a tener aquí unas enzimas que lisan la pared de la bacteria de péptidoglicano formando un pequeño poro, ¿sí? Porque si abre un gran poro, pues para ingresar toda esta estructura tan grande, pues la bacteria se va a lisar y se va a destruir. Entonces, ella solo abre un pequeño poro, ingresa o inyecta su material de ADN y solo ingresa esa parte, ¿sí? Entonces, para que continúe con un ciclo lítico, un ciclo lisogénico. ¿Para qué le sirven las fimbrias? Estas le van a servir para desplazamiento y si ustedes miran esta parte de aquí abajo, ella para adherirse a la pared de peptidoglicano o a la estructura externa de estas bacterias, por ejemplo, en el caso de las Escherichia coli, pues en la parte del lipopolisacárido, entonces ella tiene unas espículas, las cuales le van a permitir adherirse firmemente. Entonces, tanto es así que vamos a ver en una diapositiva más adelante, vamos a observar cómo este caparazón del virus
puras proteínas quedan acá afuera, permanecen adheridas hasta que se desintegra la célula, ¿sí? ¿Y cuándo se va a desintegrar? Pues cuando ya dentro, al interior de la bacteria se han replicado cientos y cientos de virus. Entonces, aquí miramos los modelos de los bacteriófagos. Entonces, puede ser que sea la estructura compleja o puede ser que tengan esta forma con una vaina contráctil mucho más flexible, ¿sí? A manera de flagelo. Aquí lo miramos sin espículas para adhesión, pero si lo miramos con fimbrias, o aquí miramos únicamente la cápside o la cápside con las espículas para adhesión. Entonces vamos a tener diferentes formas en cuanto a los bacteriófagos. Ojo, no necesariamente vamos a encontrar esta estructura completa como la miramos en esta imagen. Los virus con envoltura, entonces vamos a mirar, por ejemplo, el virus de la rabia, ¿sí? El virus Bala, que lo vamos a encontrar a él dentro de una envoltura formada por proteínas. Dependiendo del virus, vamos a observar que hay ciertas proteínas externas que van a hacer que sea mucho más patológico también para el organismo y que sirvan para reconocimiento, o sea, esa membrana de la cual se recubrieron va a presiones en cuanto a composición en proteínas de esta envoltura adicional, ¿sí? No todos los virus, pues vamos a tener que sean con envoltura, pero algunos pues sí los vamos a encontrar con esta envoltura externa. Y esa envoltura, pues es la que va a permitir identificar al virus dependiendo de esas proteínas que lo conforman. Los virus se van a clasificar de acuerdo, primero, a la forma. Entonces vamos a tener los virus icosaédricos, los virus helicoidales, los virus con envoltura y los bacteriófagos, ¿sí? Vamos a tener otra segunda clasificación de acuerdo a la célula que parasitan. Entonces vamos a tener los virus que parasitan a los hombres, a animales, ¿sí? Específicamente porque no todos los virus van a ser patológicos o se van a poder replicar en todas las especies animales. Entonces vemos, por eso hablamos de que sean susceptibles a desarrollar la infección. Vamos a tener los virus de plantas y vamos a tener los virus de las bacterias. Y de acuerdo, esta es una de las más importantes y la que pues más utilizamos, va a ser de acuerdo al ácido nucleico que tiene. Entonces, de acuerdo al ácido nucleico que presentan estas estructuras virales, pues están clasificados de acuerdo a Baltimore en 7 grupos. Entonces, ¿cuáles podrían ser las diversidades de ácido nucleico que presenten? Entonces, pues vamos a tener de acuerdo al ácido nucleico que presenten cadenas sencillas o dobles de DNA, de RNA, o aquellos que pueden tener fragmentos cortos de DNA y RNA, o que se transcriban de RNA a DNA. Que ese ácido nucleico sea lineal, o que sea circular, o que sea segmentado en este caso, ¿sí? Que las cadenas, ¿cómo se presentan? Presentan una o presentan dos cadenas, ¿sí? O que presentan doble cadena, pero en algunas regiones sea con una sola secuencia, no complementada. O que sean, por ejemplo, en el caso de los virus RNA de sentido positivo, que son aquellos que presentan, que son similares al RNA mensajero, o aquellos que son RNA sentido negativo, aquellos que presentan una sola secuencia de RNA, pero que esta secuencia de RNA es complementaria al ARN mensajero. Entonces, con base en esto, pues vamos a observar y a trabajar los virus de acuerdo a la clasificación de Baltimore. Entonces, el primer grupo, esto sí se lo tienen que aprender, no la clasificación final que vamos a ver en la clase de hoy, pero esta sí es muy importante que la reconozcan. Además, es muy sencilla de aprendérsela. Entonces, vamos a tener en el primer grupo los virus DNA de doble cadena,
En el segundo grupo, los virus DNA de cadena sencilla. En el tercer grupo, virus RNA de doble cadena. Cuarto grupo, virus RNA de cadena sencilla, o sea, monocatenario, pero sentido positivo. Quinto grupo, virus RNA, cadena sencilla, sentido negativo. Sexto grupo, virus RNA de cadena sencilla con transcriptasa inversa o retrotranscritos. Y en el último grupo y séptimo, entonces tenemos los virus DNA de doble cadena retrotranscritos. Entonces, esos son los 7 grupos de Baltimore. Y la que vamos a manejar y la que se maneja para los trabajos en virología. Entonces, ¿cómo se realiza la replicación viral? Entonces, inicialmente, obligatoriamente el virus, ya sabemos que fuera de la célula es conocida como una partícula viral o virión, ahí no se puede replicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la maquinaria necesaria celular para realizar este proceso de replicación. Por lo tanto, este es uno de los parámetros o de los criterios por los cuales los virus no son considerados como seres vivos, sino como moléculas. Moléculas muy complejas de acuerdo a todas las patologías y formas de replicación y todo lo que se los ha utilizado en trabajos de genética, ¿sí? Entonces, como externamente no funciona, no se puede replicar, entonces el virus para replicarse y mantenerse vivo por generaciones, entonces él necesita penetrar dentro de una célula susceptible, ¿sí? Una célula blanca una célula blanco donde él pueda replicarse. Una vez ha ingresado, pues el virus tiene que perder o desencapsidarse y si tiene envoltura, entonces perder la envoltura, perderla. Entonces, una vez que ya se ha desensamblado, él lo que necesita hacer es crear o cumplir con 2 funciones, ¿sí? Ojo con esta parte, cumplir con 2 funciones. Por una parte, tiene que reproducir o replicar mejor varias secuencias del genoma, ¿sí? Que ese es el que va a mantener la cadena viral de ahí en adelante, ¿sí? Entonces, por una parte, duplicar o replicar el genoma como tal. Y por otra parte, ¿necesita qué? Pues necesita formar todas las proteínas que van a formar parte de la cápside, ¿sí? Necesita formar todas esas proteínas, sintetizar todas esas proteínas que él necesita llevar consigo para ir y replicarse en otra célula. Entonces, todo eso, esas 2 funciones son las que debe formar. Entonces necesita, por una parte, formar una secuencia de ¿qué? O secuencias de ¿qué? De ARN mensajero, ¿sí? Si es un virus, ARN, sentido de una sola cadena, sentido positivo, entonces ese ya es el ARN mensajero. Entonces se va directamente al ribosoma, ¿sí? Como lo miramos aquí, secuencia sencilla, ARN monocatenario, entonces él llega directamente al citoplasma de la célula, ¿sí? Bacteria o célula eucariota, y el ribosoma de esa célula, entonces lo transcribe, lo traduce, y se forman las proteínas. Y por otra parte, ya que se han formado las proteínas, y por acá se ha replicado grandes cantidades del mismo genoma, entonces se ensambla tanto las proteínas de la cápside y las otras proteínas que él necesita llevar, que son enzimas, pues entonces va y se ensambla, introduce su genoma que ya lo ha replicado y sale de la célula. Entonces, ¿cuáles van a ser esas proteínas que él debe sintetizar? Entonces van a ser proteínas de replicación para la producción de ácidos nucleicos que van a ser polimerasas, replicasas y transcriptasas. Necesita formar las proteínas que conforman la cápside y también pues va a necesitar formar proteínas de movimiento o de transporte
que le van a permitir, esto en el caso de los bacteriófagos, básicamente, que le van a permitir buscar o andar o movilizarse entre las células que él debe parasitar. Una vez ha formado todas las proteínas y ha replicado su genoma, entonces lo que va a hacer es ensamblarse, aquí, ensamblarse, y va a salir de esa célula. Puede ser que salga destruyendo la célula, ¿sí? Por lisis celular, o puede ser que la célula, por ejemplo, en células animales, que la célula expulse al virus por medio de exocitosis. Entonces la célula, el virus se recubre de membrana y sale de la Profe, célula. Sí, dime. ahí es donde, o sea, se dividían como en dos ciclos, en el ciclo lítico, que era donde se destruía, creo, la célula que infectaba, y el lisogénico, que ya era donde no, creo que solo se expulsaba el No, virus. el ciclo lisogénico, lo vamos a ver más adelante, es cuando el virus se incrusta en el genoma de la célula y la célula continúa replicándose, pero todas sus células hijas, por así decirlo, van a llevar el genoma viral. ¿Sí? Eso es el lisogénico. Por ejemplo, los virus oncológicos hacen eso. ¿Sí? El virus del VIH también lo hace. Entonces, puede ser también que se produzca la salida o que se quede, ¿sí? Que esta es la parte que pregunta su compañera, se quede incrustado dentro del genoma bacteriano y empieza a transmitirse a la progenie. ¿Cómo se realiza la transmisión viral? Entonces puede ser que se realice de dos formas. Puede ser horizontal, ¿sí? De un hospedero a otro hospedero en la misma generación. Puede ser de forma directa por contacto. Entonces puede ser por contacto sexual, por transfusiones sanguíneas, por trasplantes de órganos, ¿sí? Puede ser también por aerosoles. Entonces, esa es una forma directa. Una forma indirecta va a ser por fómites, o sea, por instrumental, puede ser por alimentos, por agua, por jeringas, pueden ser insectos o cualquier otro vector que lo transmita. Y vamos a tener una forma vertical en la cual la persona infectada, ¿sí? Hablemos ya de personas o de la bacteria infectada, lo transmite a su progenie. Entonces, ¿de qué manera? De manera congénita. Entonces, puede ser transplacentaria, puede ser durante el parto, en el caso de los animales, o también puede ser por la lactancia materna. Entonces, es como las personas pues van a transmitir directamente a su progenie. En cuanto a los genomas, entonces vamos a empezar ya a hablar de este. Por ejemplo, miremos esta imagen. Ustedes me dirán qué tipo de ciclo de replicación hacen. Existen dos tipos de replicación. Replicación citoplasmática y una replicación nuclear. En el caso de estos virus de genoma RNA, ¿sí? Lo hará de manera nuclear o lo hará de manera citoplasmática, de acuerdo a lo que ya les he explicado un poco hasta esta parte. Esa es una replicación citoplasmática. ¿Cómo se realiza? Se libera el RNA mensajero hacia los ribosomas y el ribosoma produce las proteínas que necesita el virus para salir de la célula nuevamente. Se replica, produce sus proteínas y sale de la célula. Muy bien. No necesita nada, para nada ingresar al núcleo, no necesita ir a incrustarse en el DNA de la célula, ¿cierto? Entonces, esta es una replicación muy fácil, muy rápida. ¿Este virus será sentido positivo o será sentido negativo? Ahí, ¿Recuerdan la clasificación sentido de positivo, Baltimore? ¿Sí? en sentido positivo. Sentido positivo. Bueno, ¿quién da más? ¿Otra opinión?
¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sentido positivo? ¿Están dormidos? ¿Será sentido positivo, será sentido negativo o será otra clase de virus? No, es un RNA monocatenario que tiene las dos clasificaciones, pero no las distingo todavía bien del todo. Pero pues si es monocatenario es positivo o negativo, pero no recuerdo cuáles son las características de cada uno. Bueno, no es monocatenario, no lo es, porque miren, aquí hay dos secuencias, mírenlas. ¿Sí? Entonces, cuando miren una diapositiva, una imagen, si de pronto aparece en su parcial, entonces, miren, viene solo una secuencia, como en este caso, miren, aquí hay una secuencia. ¿Será que el virus original es de una sola secuencia? No, porque miren que el virus que infecta tiene doble secuencia. Yo ya les informaría, ¿sí? O ya mirarían ustedes de qué tipo es ese virus. Yo les escribiría, es un virus RNA y usted me dice si es de una secuencia, de dos secuencias. Si es de una sola cadena o monocatenario o cadena sencilla, entonces ahí sí tienen que identificar ustedes si es sentido positivo o sentido negativo. Aquí no, porque recuerden que en la clasificación, miren, en la clasificación está en el tercer grupo los virus RNA de doble cadena. Y separado están en el grupo 4 los virus RNA de una sola cadena, sentido positivo, y en el grupo 5 están los virus RNA de una sola cadena, sentido negativo. Entonces, en las imágenes, ustedes tienen que identificar. Por ejemplo, aquí en esta imagen, este sí es un virus RNA lineal, monocatenario, pero dice que es sentido positivo aquí. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que pasa porque aquí sentido negativo. Claro, pues porque él tiene que hacer una copia de él, ¿sí? Una cadena complementaria, la cual sería sentido negativo, para que a partir de esta, que es la que va a ser sintetizada, la que va a ser replicada, varias secuencias, no se va a replicar la misma, sino que se va a replicar en sentido contrario, o sea, y el sentido contrario va a ser un sentido positivo, y esto es lo que va a ir a formar un virus, el otro virus, el otro virus, ya cada uno de estos lo va a recubrir que las proteínas estructurales que lo conforman, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es que el material genómico de este tipo de virus en particular que estamos mirando aquí en esta imagen es RNA, pero de doble cadena. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Pues él transcribe una de sus secuencias, ¿sí? Saca su secuencia de RNA mensajero, el cual va a los ribosomas y va a servir también, por otra parte, como copia para obtener secuencias de genómicas que van a ir a formar parte del mismo virus. Entonces, necesariamente se van a requerir estas tres enzimas, la ARN polimerasa, la ARN replicasa y la RNA transcriptasa. Bueno, ejemplo de estos virus RNA de doble cadena, vamos a tener los virus de la influenza, ¿sí? De la gripa, virus de la rabia, los virus de la parotiditis, de la poliomielitis y el virus de la rubéola. Entonces, de acuerdo a los genomas, ¿sí? Aquí vamos a explicar y lo vamos a recordar. Puede ser virus RNA de doble sentido o de doble cadena o bicatenario, ¿sí? Eso es lo mismo. Quiere decir que tiene dos cadenas. RNA monocatenario o de cadena sencilla, pero sentido positivo. Y aquí sí vamos a escribirlo con un signo. Entonces, estos son similares al RNA mensajero. Los virus RNA de cadena sencilla, monocatenario, como lo quieran llamar, entonces sentido negativo, estos son virus complementarios al RNA mensajero.
Y vamos a tener los virus RNA de cadena sencilla, retrovirales, o sea, que se transcriben a DNA. ¿Les queda claro esta parte? Sí, profe. Bueno. Entonces, el RNA bicatenario, doble cadena, RNA, se replica únicamente en el citoplasma, no necesita, no requiere replicarse o ingresar al núcleo para nada, ¿sí? Ahí están en el citoplasma los ribosomas y él puede fácilmente sintetizar una cadena de RNA mensajero, la cual va a servir para producir proteínas reguladoras y estructurales, y también va a servir para, el cual va a servir para realizar réplicas o multiplicar el genoma en sí, el genoma del virus. Ese lo duplica para que quede de doble cadena, y una vez estén duplicadas las dobles cadenas, estén listas todas estas enzimas, ensamble, estructura del virus, y que salga eh, a infectar nuevos virus, ¿sí? Todo eso va a ser, el resultado de todo esto, pues va a ser la progenie viral. Entonces, hay que tener mucho cuidado que el virus tiene que formar secuencias, pero la secuencia que forma va a ser la complementaria, ¿sí? Necesita ser una secuencia, si es ARN negativo, pues él tiene que formar una secuencia ARN positivo para que las siguientes secuencias pues sean ARN negativos, ¿sí? Van a ser siempre los complementos. Entonces, aquí miramos el resumen de lo que acabo de mencionarles. ARN de doble cadena, por una parte, se va a producir una secuencia de ARN mensajero. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas estructurales, ¿sí? Y las proteínas necesarias para la replicación. Y por otra parte, mismos y el genoma, o sea, las secuencias nuevas que va a producir, que van a ensamblarse dentro de estas proteínas estructurales, pues tiene que producirse intermediariamente una secuencia de sencilla de RNA sentido positivo, de la cual se transcriben muchísimas secuencias hasta formar, y las cuales se van a duplicar, luego se va a formar la cadena complementaria para que quede doble cadena, ¿sí? Y sean ensambladas dentro de estas proteínas estructurales. Y adicionalmente que tiene que llevar todas las proteínas necesarias para poder infectar a otra nueva célula. RNA monocatenario de sentido positivo. Entonces, de una vez usted ahí ya se imagina, es el mismo RNA mensajero viral, ¿sí? Son idénticos, siempre son cadenas sencillas. Entonces, estos son traducidos inmediatamente en los ribosomas. Por lo tanto, hacen ciclo únicamente citoplasmático y utilizan igual las enzimas RNA polimerasas codificadas por el mismo virus. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Aquí tenemos el virus RNA secuencia sencilla, quiere decir esto, SS, secuencia sencilla o cadena sencilla, pero sentido positivo. Entonces, igual, como es ya el RNA y significa que es el RNA mensajero, entonces directamente lo que va a hacer es ser traducido en los ribosomas, en el citoplasma de la célula que ha parasitado, y se producen rápidamente las proteínas. Y ¿sí? Esta secuencia sirve como molde para producir los nuevos genomas de los nuevos virus. Entonces, pero si se sacan secuencias de estas, lo que se obtendrían serían secuencias ARN, secuencia sencilla, pero sentido negativo. Y este virus lo que es el sentido positivo. Entonces se sacan copias de este intermediario
y de este, con los complementos que se saquen de este, entonces esos van a ser los genomas del virus. ¿Sí les queda claro? Siempre tiene que producirse un ácido nucleico intermediario, porque a partir de ese, todas las copias que se saquen en serie, pues van a ser idénticas a la originaria. No podemos sacar los complementos de eso, porque fueran complementos de estos, serían todos estos, y entonces estaríamos cambiando el sentido del virus, ¿sí? Sacaríamos virus RNA de cadena sencilla, sí, pero sentido negativo. ¿Sí les queda claro? Bueno, yo creo que esto ya lo vieron todo en biología celular, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso rápido. Con el virus o los virus RNA de cadena sencilla o monocatenarios o sentido sencillo, pero sentido negativo, entonces estos van a ser complementarios al RNA mensajero viral, ¿sí? Entonces deben convertirse a sentido positivo, ¿sí? Ese va a ser el intermediario. Se convierten a sentido positivo, entonces tienen un paso adicional y lo realizan únicamente en el citoplasma. Entonces, también necesitan las RNA polimerasas codificadas por el virus. Entonces, la diferencia, miren aquí, igual, este no pasa directamente porque no es el mismo RNA mensajero, sino que tiene que, ¿qué se dice? Complementarse es la palabra, se complementa, toda la secuencia de este RNA se complementa y ese complemento entonces, ese sí va a ser RNA mensajero. Va a los ribosomas, ahí se realiza la traducción y se producen las proteínas. Y esta va a servir como secuencia para producir los nuevos genomas, pero los complementos, las cadenas complementarias serían RNA, cadena sencilla, sentido positivo. Cambiaríamos el virus, entonces este es el intermediario y los complementos, ahí sí a este sí ya se le sacan muchas cientos de secuencias, porque esos complementos de este sí van a ser sentido negativo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí con estos virus? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Mírenlo aquí con un ejemplo. Entonces, si tenemos una secuencia adenina, uracilo, guanina, guanina, citosina, adenina, citosina, guanina, adenina, ¿sí? Esta sería la secuencia de la proteína, sería metionina, alanina, arginina, ¿sí? Eso en una secuencia de ARN cadena sencilla, sentido positivo, ese sería el ARN mensajero y directamente ella va y se traduce. Pero si es un ARN secuencia sencilla, sentido negativo, entonces esta tiene que transcribirse a esta, ¿sí? Porque la secuencia de esta, ¿cuál sería? Mire, sería muy diferente, sería uracilo, adenina, citosina, porque serían los complementos, ¿sí? De guanina, citosina, de citosina, guanina, de adenina, uracilo, citosina, guanina, de guanina, citosina, adenina, uracilo. Entonces, esta necesita que transcribirse para volverse sentido positivo y luego sí ya se realizaría la traducción en los ribosomas. Entonces, y al contrario, si por ejemplo lo que necesitamos es producir es el genoma, pues entonces mire que nosotros si necesitamos hacer un sentido positivo, primero necesitamos un intermediario y a partir de ese sí ya obtendríamos esta secuencia. Si no obtenemos el intermediario y sacamos copias y copias de este, pues mire que las copias serían completamente diferentes, ¿sí? Y a eso me refiero con realizar cadenas de complementación. Bueno, RNA, sentido sencillo, retrotranscritos, ¿sí? Importantísimo aquí es que utilizan la enzima transcriptasa inversa y solo la producen estos virus. Entonces, por eso estos son unos virus de mucha importancia, se estudian porque es una enzima
completamente nueva, no se produce en ninguna otra célula, ni en bacteriana, ni en células eucariotas. Entonces, es algo que se sale del dogma central de la biología, lo que se conocía. Por eso esto es algo muy novedoso. No se sabe cómo se sintetiza esta transcriptasa inversa y cómo esta tiene la facultad de cambiar esa secuencia de ARN a ADN. Básicamente, ¿qué es lo que se cambia en una secuencia de ARN a ADN? La tiamina, profe. Muy Una bien. base. ¿Quién habló? El primero que dijo la Yo, tiamina. profe. ¿Tu nombre? Es que no estoy compartiendo y no miro los nombres. Mauricio Ordóñez, profe. Mauricio Ordóñez. Ya, gracias. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta secuencia, esta es una secuencia de RNA, ¿cierto? Si la cambiamos a ADN, ¿cómo quedaría, Mauricio? O sea, no nos quedaría esta, sino que aquí vamos a hacer unas... Tiamina, adenina, citosina, citosina, guanina, citosina, tiamina. Correcto. Entonces, las secuencias de DNA, si en el parcial les toca hacer ese ejercicio, entonces ya no habrían ¿qué? Uracilos, ¿sí? Esos uracilos se cambian por timinas. ¿Sí les queda claro a todos? Esto es algo muy sencillo, pero cuando llegan al parcial no lo hacen porque yo les digo, vamos a producir un virus, una secuencia viral a partir de un virus retroviral, ARN, cadena sencilla. Y no lo hacen, vuelven y me colocan en los uracilos. Entonces, en ADN no hay uracilos, ¿sí? Para ustedes identificar una secuencia de RNA, tienen que estar los uracilos, ¿sí? Bueno, una vez se ha realizado la transcripción, veámoslo aquí. Entonces, mire, aquí tenemos virus, RNA, secuencia sencilla o monocatenaria, retrotranscrito. Van a encontrar esto, ¿sí? O sea que tienen la enzima transcriptasa inversa. Entonces, este virus lo que hace es dividirse, ¿sí? O esa secuencia que tiene, mejor, esa secuencia que tiene, porque son de cadena sencilla, entonces esta, con la transcriptasa, con ayuda de esta enzima, transcriptasa inversa, complementa esta secuencia, ¿sí? Pero no la complementa a RNA, ¿sí? Si no hubiese esta enzima, esta secuencia de aquí sería RNA, pero con esta enzima, la secuencia, la cadena complementaria va a ser DNA, o sea que esta va a tener timinas, ya no van a haber uracilos. ¿Sí les queda claro hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, transcriptasa inversa, complemento de esta cadena sencilla de RNA, entonces va a ser una cadena de DNA. Ahora sí, esto se separa y se hace el complemento de esta secuencia, pero con el complemento DNA, ¿sí? Entonces aquí ya no va a haber que esta tenga uracilos y esta tenga timinas, aquí ya van a haber timinas y timinas acá. Y esta secuencia doble se va a integrar al núcleo de la célula. Entonces, estos virus van a hacer replicación nuclear, ¿sí? Entonces, esta secuencia, gracias a las enzimas que cortan el DNA en puntos específicos, se incrusta, se pega y ahí queda. Puede ser que inmediatamente continúe la fase de replicación viral o puede ser que hagan un ciclo lisogénico, como nos mencionaba su compañero, y que las células continúen y continúen y continúen. Si estamos hablando, por ejemplo, de virus oncológicos, entonces esas células van a irse deformando. ¿Por qué? Porque ya tienen una característica viral en ellas y cuando se hace un estudio citológico, entonces empiezan a verse células deformes, ¿sí? Células que no corresponden al tejido que están observando. Entonces, y empieza a dañarse el ciclo celular, empiezan a producirse rápidamente y es lo que nos va a dar origen a los
tumores, ¿cierto? A la cantidad, a la aglomeración de células que pueden llegar a ser malignas, ¿listo? Entonces, es porque este genoma viral, ¿sí? Mírelo, es completamente viral, se integró al genoma de la célula bacteriana. Entonces, igual, ya que está esto acá en el núcleo, entonces este se tiene que duplicar, pero recordemos que primero tiene que formarse una secuencia complementaria, ¿sí? Aquí un intermediario en el cual este se divide y vuelve a funcionar la transcriptasa inversa. ¿Por qué? Porque esto es DNA, entonces tiene que venir transcriptasa inversa y transformarlo en RNA, ¿sí? Entonces, al transformarlo en RNA, este va a producirse el genoma original del virus. Y este sí ya se forman cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de manera secuencial, porque se van a producir muchos virus a partir de ella. Y por otra parte, de esta sale el ARN mensajero, que va a permitir la síntesis de las proteínas estructurales para la producción misma de esta transcriptasa inversa, porque todo esto cuando se ensambla ya estas proteínas con eso, entonces ahí el virus va llevando sus proteínas. ¿Por qué? Porque en las células donde vaya no va a haber transcriptasa inversa, por ejemplo. Entonces tiene que llevarse todo este material consigo. ¿Preguntas hacia esa parte? Ahí hemos hablado solo de la replicación de los virus RNA. Entonces más adelante vamos a hablar de los virus DNA y cuando lleguemos específicamente a infecciones que tengan que ver con este tipo de virus, abordamos ya mucho más a profundidad cómo se realiza esa replicación, ¿sí? Esto es de manera introductoria para que ustedes lo recuerden de biología que ustedes ya miraron. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí están ahí? ¿Se durmieron? Sí, profe. ¿No? Bueno. Áreas de transmisión, pues vamos a tener la piel, ¿sí? Por heridas, cortaduras, o vamos a tener aparición de verrugas, o vamos a tener, esas verrugas pueden ser hereditarias, entonces que presentan lunares, que van creciendo, y esto ya viene genético porque puede ser que esto se esté transmitiendo de manera lisogénica de los antepasados o de manera hereditaria por picadura de insectos, por ejemplo, las enfermedades, las infecciones virales como la del Zika, chikungunya, el dengue, ¿sí? Entonces, el vector va a ser un insecto, ¿sí? Infecciones por ingesta de alimentos, ¿sí? Que van a ser directamente, se desarrollan en el tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, los rotavirus, ¿sí? Vamos a tener infecciones por inhalación, ¿sí? Que van a ser básicamente por góticas de plufe, por el aire, por transportadas básicamente por el viento, ¿sí? Entonces son unas de las más comunes. Y tracto genital. Entonces usualmente por relaciones sexuales, por la utilización de juguetes sexuales, etcétera. Entonces hay que tomarse muy en serio, si no solo que sea algo de chiste esto de las relaciones sexuales, porque pues adquirir un tipo de infección de transmisión sexual, además pues que es muy pudoroso ir al médico para que el tratamiento, hay algunas como el herpes que no tienen cura, ¿sí? Y van a aparecer esporádicamente dependiendo de las condiciones ambientales, de las condiciones del hospedero. Y también, por ejemplo, el VIH, el HTLV1, que las hepatitis, la B, por ejemplo, que van a causar muerte a la persona. El papiloma, que puede llegar a causar cáncer en las mujeres, básicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El mejor método para estar seguro, pues va a ser la abstinencia, pero pues tenemos otros métodos como la utilización de preservativos, pero estos deben ser de buena calidad y que no estén vencidos. Debe conocerse la forma correcta, cómo se los debe utilizar para evitar que
pues a pesar de que uno tenga seguridad, pues esta seguridad no vaya a ser completa. De todas formas, todas este tipo de métodos de prevención pues nos garantizan el 100% de la protección. El ciclo lítico en las bacterias parasitadas, mejor por fagos, entonces vamos a encontrar que vamos a tener, al igual que la explicación anterior, vamos a necesitar que el virus se incruste su ácido nucleico, que básicamente son de DNA, dentro de la bacteria. Como sabemos, la pared de las bacterias pues no va a permitir que todo el virus ingrese. El virus debe producir y debe llevar consigo esa enzima que va a permitir la perforación del péptidoglicano, ¿sí? Ya sea externo como en las gram positivas o ese péptidoglicano interno como en las gram negativas, necesita perforar un pequeño poro a través del cual se va a inyectar el ácido nucleico viral, el DNA viral. Una vez que se ha inyectado ese material genético, él dentro de la bacteria, pues tiene que incrustarse un ciclo nuclear. ¿Por qué? Porque son de DNA. Y a partir de ese ensamble allá con el DNA, se van a producir secuencias de RNA mensajero, los cuales, igual que en la explicación anterior, deben por una parte sintetizar todas las proteínas necesarias para la replicación viral y la estructuración del virus, y por otra parte formar secuencias, muchas cantidades de secuencias del genoma viral para que al ensamblarse estos puedan salir del virus. Además, en la estructura, pues esto va a ser un poco más demorado, en la estructura pues se tienen que formar las cápsides. Si es completo el virus, como mirábamos la forma, pues se tienen que formar las cápsides, se tiene que formar el cuello, se tienen que formar por separado, ¿sí? Por separado la vaina contráctil, las fimbrias, las espículas, y ya que se ha formado cada una de estas estructuras, como lo miramos aquí, cápsides, cuellos, la estructura contráctil, ¿sí? Y las fimbrias, una vez se ha formado todo las espículas, entonces se ensambla, se incrusta el genoma viral dentro de sí y sale. Puede salir por lisis, básicamente esa es la forma como lo hacen, porque no lo puede hacer por exocitosis porque la pared es demasiado resistente. Entonces al salir se produce una lisis bacteriana y salen gran cantidad de virus a infectar nuevas células. Entonces este es el ciclo lítico. Y aquí miramos una microfotografía en la cual podemos observar cómo a una bacteria, esta es la bacteria, ¿sí? No solo la parasitan un virus, ¿sí? No es que un virus llegó a parasitarla y ya la hace inmune para que otros virus no la parasiten. No, pueden llegar uno como pueden llegar, en este caso, tantos virus como han llegado. Y aquí dentro podemos mirar cómo ya se está produciendo, ya miramos la aparición de las cápsides nuevas virales, ¿sí? No alcanzamos a observar pues la producción de la fimbria contráctil, ¿sí? O de las fimbrias, ¿sí? Porque son muy delgaditas, pero seguramente todo esto ya se está formando aquí dentro. Sí, dime. Yo pensaba que las bolitas negritas que están dentro de la primera imagen eran inclusiones de glucógeno, ¿no podrían ser? No, esto ya hace parte del virus, ¿sí? Lo que pasa es que el virus, una vez, no sabemos en qué, no es que aquí acaba de llegar el virus. El virus, recuerden, llega, inyecta el genoma y él se queda ahí pegado. ¿Gracias a qué? Gracias a las espículas. Entonces, esta fotografía puede ser ya de tiempo, mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, estos siempre van a quedar ahí. Incluso cuando ya se destruye la bacteria, como en este caso, pues podemos mirar que, mira, estas son los nuevos virus, ¿sí? Ya formados. Entonces, estos no, para mí que son las nuevas cápsides, porque tienen, mira, la misma forma,
las nuevas cápsides que se han formado a partir del genoma de estos virus, porque cientos de virus A, parasitar esta célula, puede producirse una infección abortiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien sí se forman o se hacen perforaciones de poros muy, muy delgados, ¿sí? A través de las cuales únicamente pasa el genoma viral, pero pueden ser tantos los virus que parasiten a esta célula que la hacen estallar o lisar antes de que se produzca los nuevos virus, ¿sí? Entonces serían tantos que eso se conoce como una reproducción abortiva. No se logran formar los nuevos viriones. Entonces, en ese momento, pues, quien pierde va a ser el virus, porque no logró satisfactoriamente replicar y producir nuevos viriones para que vayan a otras células a parasitarse y a replicarse, ¿sí? Entonces, una vez se han producido cientos de virus, nuevos virus, estos salen y mire cómo dejan al salir, ¿sí? Pero lo que nosotros aquí miramos, pues van a ser todas las nuevas formas de los virus que se están formando. Bueno, y en esta diapositiva observamos los dos ciclos, ¿sí? El ciclo lisogénico que nos mencionaba su compañera y el ciclo lítico. Entonces, una célula bacteriana, una vez recibe el genoma bacteriano, recordemos que es de DNA, este se incrusta en el DNA bacteriano, ¿sí? Lo vemos aquí cómo se incrusta, y esta célula no se destruye. Ese virus no se sabe por qué, ¿sí? No se sabe hasta el momento por qué adopta esta posición, ¿sí? De quedarse ahí y dejar que esta célula bacteriana empiece a replicarse o continúe su ciclo normal de vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llega a su tamaño máximo, entonces ella lo que hace es producir la fisión binaria, pero las células originarias, como este se duplica, y al duplicar su genoma, pues va a duplicar con ella, consigo, el genoma viral, perdón. Entonces, las dos células, resultado de esa fisión binaria, pues van a tener consigo el genoma viral. Y cada una de estas, pues va a continuar realizando el mismo procedimiento. Replicación, replicación celular, y ahí va el virus. No se sabe, no se sabe cuánto tiempo específico se han sometido a este tipo de cepas con luz ultravioleta o con diferentes agentes, a ver si eso hace que se produzca o que permita la manipulación de esta activación hacia ciclo lítico. Y las células o el virus, eso sí parece, no se sabe por qué, mejor dicho, el virus en algún momento, ¿sí? Alguna de estas células, no todas, alguna de ellas toma RNA mensajero, duplica el genoma y se va a hacer ciclo lítico. Entonces, mire, pues lo que se comprende es la finalidad, ¿sí? Lo que el virus está buscando es que aquí se va a producir secuencias cortas y se va replicando de manera exponencial junto con la bacteria. Pero si él sigue el ciclo lítico, pues se van a producir cientos y cientos y cientos de virus y de una manera acelerada. Y lo que van a hacer estos virus, pues no es quedarse ahí quietos, sino ir a parasitar más células, ¿sí? Pero el momento en el cual el bacteriófago toma la decisión de seguir ciclo lítico, no se conoce con exactitud. Existen teorías, pero pues no se han podido verificar hasta el momento. Los procesos de transducción, entonces, son procesos en los cuales se transfieren partes de
de ácidos nucleicos desde una célula a otra receptora gracias a la utilización de estos bacteriófagos, ¿sí? Entonces, los cuales contienen el genoma de tipo ADN de la primera célula, ¿sí? Entonces, estos bacteriófagos pues van a ser los vectores, los cuales pues al incrustar ese genoma que muchas veces pues ya es manipulado a nivel de laboratorio, ya de manera consciente para la síntesis, por ejemplo, de proteínas, proteínas como la insulina. Entonces, lo que se busca es que este fago sea el vector para llevar esa secuencia. Y como las bacterias se replican exponencialmente, pues en los medios de cultivo donde estas se desarrollan, pues ahí es donde se va a obtener la insulina. Entonces, esa es una forma como se está utilizando esto para la ciencia, para la obtención más rápida de este tipo de enzimas. Entonces observamos cómo básicamente aquí en este esquema el ácido nucleico que él lleva, esa secuencia de nucleótidos, pues va a llegar y se va a incrustar dentro del genoma. Esta célula, si está haciendo una infección lítica, entonces pues esta célula va a producir copias, pero copias con parte del genoma que ha traído el virus, ¿sí? Y al salir, pues vamos a tener diferentes tipos de virus, ¿sí? En este caso, cuando pues no es específicamente el caso de la producción de la insulina. Bueno, entonces así vamos a tener modificaciones en cuanto a bacterias, y eso es lo que se observa en medios de cultivo. Pero esta también sería la forma como las bacterias, haciendo ciclo lisogénico, van a producir compuestos como la insulina. El ciclo viral en células animales, también vamos a ver que básicamente contienen DNA. Estos virus van a ingresar por la forma más importante y una de las más exitosa, pues va a ser por vía respiratoria, pero también lo vamos a tener en transfusiones sanguíneas o por picadura de insectos, también directamente a la sangre, por vía urinaria, por vía genital o por vía digestiva, ¿sí? Tracto gastrointestinal. Entonces, estas células, gracias a su membrana que las protege, entonces van a buscar las células blanco, ¿sí? Y se produce la unión del virión, ¿sí? Recordemos que el virión es el virus o la partícula viral externa de la célula donde se va a desarrollar, ingresa por fagocitosis o por viropepsia, ¿sí? Que se llama o se conoce este procedimiento. Ingresa completo el virus, ¿sí? Porque no, de estas células animales pues no tienen pared, entonces es englobada, ingresa y aquí dentro se produce la descapsidación, ¿sí? Entonces, esa descapsidación consiste en que se pierde la envoltura, se pierde el recubrimiento de las proteínas propias del virus e ingresa, como son de DNA de doble cadena, pues van a ingresar a hacer su replicación nuclear. Se incrustan en el genoma de la célula y a partir de esta pues se van a producir secuencias de RNA mensajero, las cuales van a permitir la producción de proteínas y se produce por otra parte la replicación del genoma bacteriano. Entonces, luego se produce, esto puede presentarse en periodos muy largos, ¿sí? Que se conoce periodos, por ejemplo, del VIH, ¿sí? Aunque ese es retrotranscrito, periodos de años, ¿sí? De hasta 8, 9 años en los cuales no hay manifestación de la sintomatología como tal, a menos que se realice una prueba de VIH, pues la persona puede enterarse durante ese periodo de latencia. De lo contrario, pasa asintomática como portador sano de la infección en el caso del VIH. Hay otros periodos de latencia que son cortos, pero aún así
siempre vamos a tener esos periodos de latencia o de ventana en los cuales no se activa ni el sistema inmunológico y tampoco se identifica el antígeno como tal del virus. Entonces, por ejemplo, con el virus del SARS había que esperar un tiempo porque si inmediatamente se iba a realizar la prueba, así sea la de antígeno, pues no se identificaba, ¿sí? Porque el antígeno pues estaba aún en esta fase de latencia, ¿sí? O de ventana. Luego, que se replican, se ensamblan, sí, dime. Latencia. No necesariamente, ¿sí? Porque, como les digo, hay periodos de latencia muy largos, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay periodos de latencia muy cortos o el periodo de ventana es cuando, así como les digo, en el COVID, ¿sí? O cuando se piensa o se manda a hacer pruebas que hubo relaciones sexuales riesgosas, ¿sí? Entonces se mandan a hacer pruebas rápidamente, ¿sí? No, tuvieron la relación y al día siguiente, a los 2 días, dicen, no, yo necesito hacerme una prueba ya contra hepatitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no se va a detectar en tan corto tiempo, ¿sí? Entonces va a estar negativo, no va a tener anticuerpos, no va a tener antígeno, no va a ser detectado porque va a estar en este periodo. Y en este periodo no estoy hablando de lisogenia, ¿sí? Porque la lisogenia puede ser que el virus se mantenga por muchísimo tiempo, ¿sí? Ahí está ya incrustado dentro del genoma y ya se pueden estar produciendo las secuencias de ARN mensajero, ¿sí? Ya está actuando. En cambio, lisogenia es cuando entra y se queda ahí y no produce ARN mensajero para nada, no se está replicando, está quieto, solo se va replicando a medida como las células se van multiplicando, ¿sí? Esa es la diferencia. Aquí ya está actuando esto. Mire, ya produjo esto, pero esto no lo hace rapidísimo, inmediatamente que a las 2 horas o 3 horas ya se identifique el virus ahí adentro. No, necesita salir de la célula. Entonces, cuando ya se ha multiplicado, ya se han sintetizado esas proteínas, ya se ha ensamblado y ya salió de aquí, entonces aquí sí ya viene el sistema inmunológico a identificarlo y a producir anticuerpos contra dicho organismo. Ahí, cuando estamos determinando inmunoglobulina G, inmunoglobulina M contra ese determinado virus, ¿sí? Supongamos que sea el virus de hepatitis B. O que estemos haciendo la prueba con antígeno, ¿sí? Para la determinación del antígeno de la hepatitis B. Pero en sí no se hizo ciclo lisogénico, ¿cierto? No se esperaron tiempos y tiempos, el virus se quedó quietico allá dentro del genoma y no produjo la secuencia de ARN mensajero. No, este periodo, me estoy refiriendo a que es un periodo, ¿sí? Y depende de cada virus en el cual él está produciendo sus secuencias, ¿sí? Está ahí en el genoma, pero ya está actuando en ese sentido, ¿sí? Entonces ese sería un periodo de ventana. Y ya hay los periodos de latencia muy largos en los cuales, por ejemplo, el del VIH, que él está actuando, pero pueden pasar muchísimos años. Por ejemplo, los de los virus oncológicos, ¿sí? Esos periodos de latencia son muy largos y lo que están haciendo es produciéndose células y células, por ejemplo, en ese caso, en estos virus, que ya se identifican es como células tumorales, ¿sí? Que ya se identifican es por el cambio en la estructura celular de esas células y se pierde el ciclo celular y empiezan a producirse proliferativamente. Bueno, una vez se produce todo esto, entonces se realiza el ensamble del nuevo virus y sale, mírenlo nuevamente aquí, tomando parte de la membrana, es recubierto por la membrana misma de la célula, ¿sí? Y esto le va a permitir a este nuevo virus, ¿sí? Aquí que ya ha salido de las células, entonces vuelve a tomar el nombre de virión, y gracias a estas proteínas, pues va a servirle de reconocimiento para ir a infectar otra célula de su mismo tipo,
¿sí? Entonces no se va a infectar otra célula diferente porque aquí están sus marcadores para reconocerla. Y que la del ingreso. Bueno. Y ya para terminar, entonces, vamos a mirar rápidamente estas 15 familias de los virus más importantes. Entonces tenemos primero la familia Papoviridae, el ácido nucleico, DNA de doble cadena circular, no presenta envoltura, y aquí tenemos el virus del papiloma humano, que puede causar verrugas, pero también vamos a tener algunas especies que van a causar o van a estar relacionadas con el desarrollo de cáncer, ¿sí? Segunda familia, la de Poxviridae o los poxvirus, ADN de doble cadena circular. Estos sí presentan envoltura, por ejemplo, el virus, perdón, de la viruela. Tercera familia, Herpesviridae, cadena de DNA de doble cadena lineal con envoltura. Y aquí tenemos los virus del herpes 1 y 2 que causan herpes labial y herpes genital. Y el virus de la varicela. Debido al ADN lineal, no están envueltos y son los que causan infecciones respiratorias entéricas y oftálmicas, y son los que están relacionados con todos los estados gripales, ¿sí? Quinta familia, Parvoviridae, ADN de una sola cadena lineal, no presentan envoltura. Aquí tenemos los virus adenosociados que están relacionados con infecciones en roedores. Sexta familia, Reoviridae, de ácido nucleico RNA de doble cadena sin envoltura. Aquí tenemos los rotavirus, que son los causantes de casi del 80-90% de las diarreas infantiles. Séptima familia, Orthomyxoviridae, cadena sencilla de RNA con envoltura. Aquí tenemos los virus de la gripe. Octava familia, Paramyxoviridae, cadena sencilla de RNA con envoltura. Aquí tenemos dos, el virus del sarampión y el de la parotiditis. Novena familia, Rhabdoviridae, cadena sencilla de RNA con envoltura, el virus de la rabia. Décima familia, Picornaviridae, ARN de cadena sencilla. Sin envoltura tenemos el virus de la polio, Coxsackie y el ecovirus, causantes de poliomielitis, miocarditis, pericarditis, gastroenteritis y meningoencefalitis. Onceava familia, Togaviridae, ARN cadena sencilla con envoltura, el virus de la rubeola. Como ejemplo, doceava familia, retrovirus, ARN de cadena sencilla con envoltura. Aquí tenemos el VIH y tenemos el virus de la leucemia de las células T. Treceava familia, Filoviridae, ADN de cadena sencilla con envoltura. Aquí tenemos el virus del ébola. 14ª familia, Calciviridae, ADN de cadena sencilla, no presenta envoltura, y tenemos el virus del Norwalk de Norteamérica. 15ª familia, Bunjaviridae, ADN de cadena sencilla con envoltura. Aquí tenemos los virus que causan fiebre hemorrágica, hantavirus, nairovirus, ortobunjavirus, plevovirus y tospovirus. Entonces, eso es lo que tenía para indicarles. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Y con esto terminamos. Con esto terminaríamos la parte de diferenciación celular en cuanto a bacterias, a hongos y a virus. La parte de todos los protozoarios la vamos a ver en la parte de infecciones gastrointestinales, ¿sí? Que hace mucha relación. Y lo volvemos a abordar al final del semestre con las infecciones que tienen relación con estos organismos como la malaria, ¿sí? Entonces, es para no complicar o alargar más esta primera parte. Miren que es la primera unidad, pero es bastante extensa. Entonces, cuando volvamos ya del
receso navideño y de fiestas de fin de año y carnavales, entonces vamos a iniciar ya con la parte de infecciones del sistema respiratorio. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro Pues esta tengo parte un de los poco virus? de disonancia en cuanto a lo parasitario de los virus. Cuando miramos hongos, se supone que el hongo es parasitario porque no procura la muerte del hospedero, pero la mayoría o sea, uno de los ciclos del virus se basa en En matar al destruir. hospedero, en destruirlo. Entonces, ¿podría seguir considerándose su parásito? Se considera parásito en el sentido en que él necesita obligatoriamente del hospedero para poderse replicar. Toma del hospedero lo que necesita y le puede causar la muerte, ¿sí? Pero mire que no todos los virus causan esa condición de letalidad, ¿cierto? Y se considera virus porque no le aportan nada, absolutamente nada al hospedero. Solo toman y se replican y salen, causan la muerte, pero mire que parásitos, por ejemplo, en cuanto a los protozoarios, vamos a ver que sí, el objetivo de ellos es no destruir y permanecer casi irreconocibles, ¿sí? en el organismo. Lo mismo los hongos. Pero vamos a ver que ellos, si se deja avanzar las infecciones, estos causan la muerte del organismo, ¿sí? En cuanto a protozoarios, mira que hay protozoarios que causan la muerte, hongos también lo hacen, ¿sí? Entonces, eh, lo mantienen mientras lo hacen y cuando hay demasiado, por ejemplo, cuando vemos estos virus desarrollándose en cantidades tan aceleradas y en cuanto a número tan grande, pues causan inmediatamente la destrucción. Pero vemos que hay virus que llegan, se desarrollan, se multiplican, por ejemplo, algunos virus de gripas, ¿sí? Como las influencias, se desarrollan y salen sin causarle pues mayor sintomatología a la persona, ¿sí? Entonces, son parásitos en el sentido que obligatoriamente necesitan para replicarse una célula hospedera, ¿sí? Y toman sin dar absolutamente ningún beneficio al organismo. Entonces ya la muerte, pero igual, como les digo, si se deja una infección fúngica y se deja una infección de protozoarios, que continúe, que evolucione, pues van a causar la muerte a su hospedero, ¿sí? O sea, no necesariamente quiere decir que parásito no tiene que matar al hospedero, ¿no? Si ellos llegan, pues en algún momento, pues lo consumen tanto los nutrientes, en el caso de los parásitos, que le causan la muerte, ¿sí? Por ejemplo, estos parásitos, la Giardia intestinalis, causa una anemia en el organismo que lo mata, ¿sí? En los hongos, por ejemplo, aquellos hongos que se desarrollan a nivel cerebral, el Cryptosporidium, los hongos que se desarrollan a nivel pulmonar, a nivel de miocardio, matan rápidamente a la persona y pueden ser considerados parásitos, ¿sí? Lo que sí es que la letalidad pues puede ser muy larga o muy corta dependiendo de condiciones tanto del parásito como del hospedero y las condiciones ambientales. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. Sí, Bueno, la palabra clave creo que es el puede causar, ¿no? sí, Sí. sí, claro. Y como te digo, no todos van a causar la muerte, ¿sí? Depende. Pues hay una gripa que a unas personas pues llega y no les causa mayor sintomatología de una rinitis y congestión nasal y bueno, y algún estado febril, pero a otras que las puede matar, ¿cierto? Sí, Entonces, profesora, muchas gracias. pero sigue siendo parásito porque necesitó de esa célula para replicarse. En ese sentido, sí, tienes que tenerlo muy claro, es parásito, ¿sí?
Sí, profesora. Ujú. Bueno, Muchas ¿alguna gracias. otra pregunta? Bueno, entonces les deseo una feliz Navidad. Cuídense mucho, disfruten, descansen, duerman. Les voy a enviar las diapositivas por si acaso tienen algún tiempito como para revisarlas. Em, Les deseo para ustedes, para su familia, muchos éxitos, mucha salud, mucha prosperidad y cuídense mucho, cuiden mucho a sus familiares. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Entonces, los dejo que sigan descansando y que disfruten de este tiempo de receso. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Bueno, disfruten, que les vaya muy, muy, muy bien.